Según el último informe de Amnistía Internacional, Uruguay pierde terreno en materia de derechos humanos. También existe preocupación por lo que ocurrió con los casos de Astesiano, Penades y también de Marcet. Y hay algunas referencias importantes en materia de violencia de género y de salud mental. Hoy les propongo profundizar en estos temas. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza Lado B. Y varios temas importantes vamos a estar hablando esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Saludo a Lucía Pérez Yabanó, que es directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Uruguay, licenciada en Sociología, candidata a doctora en Ciencias Sociales por la UDELAR. ¿Cómo andas, Lucía? Bienvenida a Lado B. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, y saludo también a Tejo Mattioli, sociólogo, músico. ¿Cómo andas, Tejo? ¿Todo bien? Gracias por acompañarnos. Por favor. Bueno, datos importantes que se arrojan, algunos que ya se vienen repitiendo desde hace un tiempo. Es fuerte escuchar o decir que Uruguay perdió terreno en materia de derechos humanos, pero esa es una de las conclusiones que salen a partir de este informe. ¿Qué reflexión tienen sobre esto, Lucía? Sí, bueno, esto es un informe que se presenta anualmente donde revisamos el estado de situación de los derechos humanos en Uruguay y en el mundo. Es un lanzamiento global que recoge el estado de situación en 155 países. Y Uruguay, desde aquí, de la sección de Amnistía Internacional, realizamos un capítulo ampliado sobre nuestro país que nos permite ir monitoreando algunas dimensiones claves de los derechos humanos. Y sí, como bien decías, es cierto, es un poco el mensaje general de este informe, es que Uruguay pierde terreno en muchos aspectos en materia de derechos humanos. Es algo que, en un lugar en el que de repente no nos sentimos tan cómodos o tan cómodas porque estamos acostumbrados a referirnos a nosotros mismos y que incluso Uruguay sea reconocido como un país apegado a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Esto sigue siendo cierto, eso es importante, reconocerlo, y tenemos sin duda muchos puntos importantes sobre los que apoyarnos, pero también es cierto que no todo está bien y que es importante poner un poco de luz sobre esos aspectos. Y también es cierto que hay temas que no son nuevos para Uruguay, o sea, no es que brotan en este informe en particular, sino que hay algunos de larga data y que vienen siendo arrastrados de manera sistemática y problemática para nuestro país, como es el sistema penitenciario. Ahora me gustaría profundizar en esos aspectos, ¿no? En algunos de los temas que mencionaba recién en la introducción, pero Tejo, ¿qué reflexión te genera esto? Primero que si uno mira el mapa de lejos, el cuadro de lejos, en el mundo parece que todo está bastante más complicado. Tenemos lo de Ucrania, por supuesto lo de Gaza, lo que está pasando en Sudán, pero también lo que está pasando en la región, lo que está pasando en Argentina. Entonces uno dice, bueno, Uruguay tiene problemitas. Y sí, es así. El asunto es que, como decía Lucía, estamos peor que hace poco. Y hay cosas que las venimos repitiendo todo el tiempo y nos vamos hundiendo a poco, que es lo que querés avanzar ahora. Y parece que no encontramos una salida. Tenemos algunos que son problemas como bastante estructurales, que los venimos arrastrando desde hace mucho, y tenemos problemas nuevos que aparecen en el informe. Y bueno, si no prendemos las luces en esos problemas nuevos para que no se transformen en problemas estructurales, y en esos problemas estructurales para tratar de romper ese círculo en el cual vamos descendiendo, las cosas se van a complicar. En eso de las luces, hay luces que están encendidas ya desde hace un tiempo. El Sí. tema de las cárceles que decías recién también, Lucía, en tiempos en los que estamos hablando de seguridad pública, en plena campaña electoral, es un tema que está presente. Hablar de seguridad pública es hablar y mirar hacia las cárceles. Tenemos más de 15.000 personas privadas de libertad, y cuando uno mira lo que pasa en las cárceles se encuentra hacinamiento, situaciones
muy complicadas y violentas dentro, problemas de adicciones, problemas de salud mental, y también lo podría conectar con la situación que tenemos de personas en situación de calle, ¿no? Es un abanico bastante amplio. ¿Qué mirada tienen de lo que está pasando? Bueno, este informe se presenta, como decíamos hace un ratito, en un año muy particular. Este es un año electoral. Es también una oportunidad para mirar esas sombras que tenemos. Pero además es un año importante para Uruguay porque en materia de derechos humanos hay otro hito que está próximo, que será el 1 de mayo, que tiene que ver con el examen periódico universal, este mecanismo de Naciones Unidas, el donde nos revisan y nos pueden tirar las orejas ahí, digamos, básicamente, ¿no? Exactamente, esto es un ciclo que dura más o menos 4 años y medio, en el que pasan todos los países, y este año le toca a Uruguay, ahora el 1 de mayo. Y bueno, va a ser una oportunidad importante también porque este mecanismo tiene una particularidad respecto a otros, como los comités de los órganos de tratado, que son comités de expertos y temáticos que observan a Uruguay en determinados temas. El examen periódico universal, conocido como EPU, bueno, tiene una agenda un poco más amplia, más ambiciosa, porque revisa el estado de situación de los derechos humanos en el país y tiene esta particularidad de que son los estados también los que revisan y hacen recomendaciones, observaciones a los países. Y bueno, estamos próximos también a enfrentarnos a esta situación y esperamos, nosotros también presentamos un informe alternativo para el examen, al grupo de trabajo sobre el examen periódico universal, colocando también algunos de los temas que están señalados en el informe y que esperamos también que esa sea una oportunidad no solamente de aceptar las recomendaciones, sino también de aprovecharlas para generar una hoja de ruta que nos permita, bueno, atender estas situaciones. Y sí, el sistema penitenciario lo traigo a colación porque fue uno de los temas también, parte del trabajo hacia el examen periódico universal tiene que ver con, bueno, conversar con las delegaciones de los países aquí en Uruguay y también tuvimos la posibilidad de participar de la precesión del examen periódico universal en febrero, que es en Ginebra, con las delegaciones, con las misiones permanentes de los países allí. Y bueno, parte de los ejes principales de conversación tuvo que ver con el sistema penitenciario, que además revisando otras etapas, otros ciclos del EPU, Uruguay ya viene siendo señalado, viene siendo observado desde hace mucho tiempo y evidentemente no le estamos dando con las acciones correctas para que, bueno, poder salir, levantar un poco la cabeza en relación con esta situación. Tú lo mencionabas muy claramente, año tras año seguimos registrando un aumento de la cantidad de personas privadas de libertad. Esto afecta mayoritariamente a los varones y a los varones jóvenes, pero también vemos un aumento de la cantidad de mujeres privadas de libertad. Esto ya lo venimos señalando también en informes anteriores, y esto tiene, bueno, efectos también que se suceden, ¿no? Tienen consecuencias, como por ejemplo la cantidad de niños y niñas menores de 4 años privados de libertad con sus madres, y niños, niñas y adolescentes también que por edad no están privados de libertad, pero quedan sin su referencia adulta, que en muchos casos también es la única o la principal, y por supuesto que esto ha venido siendo señalado por parte de Amnistía y también de otros organismos. La propia oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario lo ha dicho. Esto tiene que ver con una modificación que se realizó a propósito de la Ley de Urgente Consideración, que bueno, en su momento se advirtió que esto iba a tener un impacto en la cantidad de mujeres privadas de libertad. Me estoy refiriendo a la modificación, el aumento de penas por delitos de ingreso de estupefacientes, ¿no?, al sistema penitenciario. Con una pena mínima de 4 años que ha generado que un montón de mujeres ingresen a la cárcel también por ese delito, ¿no? Exactamente. Y bueno, de alguna manera esta situación se señaló a tiempo y bueno, todavía no, a pesar de que hay un reconocimiento de que eso es un asunto sobre el que hay que volver y revisar, aún no se ha encontrado el camino. Ni que hablar de las condiciones, ¿no? Lo mencionabas hace un rato de hacinamiento, y que bueno, ahí estamos muy, muy flojos, con poquísimas posibilidades de que el sistema penitenciario cumpla efectivamente con una de sus funciones que tiene que ver con la reinserción social, ¿no? Estamos dándole vueltas a un círculo vicioso, lo mencionabas en relación con la situación de calle, bueno, con algunas acciones que aparecen ahora para intervenir sobre ese vínculo específico, ¿no?, entre la salida del sistema penitenciario y la situación de calle, pero bueno, no pueden ser esfuerzos aislados y hay que mirar el sistema penitenciario y la salud y la seguridad pública en términos más generales, y también esto que decimos, ¿no?, de pensar la cárcel más allá de la cárcel, ¿no? ¿Tejo? Claro, la cárcel no termina en la cárcel, es la previa, es el post-cárcel. ¿Qué pasa en la cárcel? O sea, ¿cuánto tiempo seguimos apostando a aumentar las penas?
¿Qué pasó ahora en las redes con lo que pasó ayer en el nuevo centro? Un montón de gente cuestionando de vuelta, hay que bajar la ley de imputabilidad. ¿Para qué? ¿Qué va a curar eso? ¿Qué va a arreglar? ¿Qué estamos haciendo con la gente que metemos ahí adentro? ¿Qué estamos haciendo con estas mujeres que venden marihuana o que quisieron pasar marihuana adentro de la cárcel para su pareja? 4 años ahí adentro. ¿Y a quién le aumentamos las penas también? Porque... bueno, lo que sabemos, ¿no? Si alguien hace microtráfico y utiliza su casa, la pena es mucho mayor que alguien que trafica drogas pero utiliza otro lugar. Estamos penalizando a los pobres cada vez más. Tenemos de las tasas de gente encarcelada más altas del planeta. Es un montón. Suena como importante y es importante, pero del lado negativo. Y parece que las soluciones que presenta el sistema político a cualquier problema son problemas complejos, soluciones simples. Es mano dura, más encierro, y no está funcionando. Pero no está funcionando no de ahora. Esto es acumulativo. O sea, la última vez que se intentó algo diferente quizás fue cuando Díaz fue ministro del Interior. Después seguimos apostando a la mano dura y los resultados están en la calle. Teníamos 2.000 personas en situación de calle, hoy hay 4.000 en Montevideo. Todo es mucho más violento, porque aparte la lógica de la cárcel se replica en otros lugares. ¿Qué se aprende ahí adentro? ¿Cómo se sobrevive? ¿Cómo se sobrevive hoy cuando hay celdas de 6 personas que tienen 20 personas? Y hay que meter a alguien más porque vino alguien más y no pueden entrar. Entonces, muchas veces lo que sucede es que lo lastiman para que se vaya al dispensario de la cárcel y no entre porque no entran. No pueden acostarse en el piso uno al lado del otro. Es más que una crisis lo que estamos viendo, pero es una crisis hoy en las cárceles y en la calle que pone en jaque nuestro futuro, pone en jaque nuestra convivencia pacífica y va empeorando nuestra calidad democrática, porque el espacio público es donde también la democracia se vive. Otro aspecto importante tiene que ver con la corrupción en el Estado, por ejemplo, ¿no? Allí hablamos mucho del caso Astesiano. El caso Astesiano tiene un elemento que generó cierta preocupación, que fue el de espiar a 2 legisladores, a 2 senadores. ¿Cómo lo han visto eso? Porque acá estamos hablando también cómo algunos elementos del aparato del Estado se dirigen, por ejemplo, a espiar personas. ¿Cómo lo ven eso? Sí, bueno, de hecho... El caso Astesiano sin duda tuvo un impacto muy grande a nivel social, ¿no? Despertó mucho interés y preocupación. Es un caso que tiene muchas aristas, no todas son materia de análisis de Amnistía Internacional, ¿no? Pero lo que sí veníamos ya señalando desde el año pasado ante la denuncia y bueno, la investigación que estaba en curso y ahora ya existe una condena, era esta preocupación. Bueno, por identificarse un uso indebido del aparato del Estado y en este caso con fines de vigilancia ilegal a 2 senadores, pero bueno, también hubo otras situaciones, otras denuncias a estudiantes en su momento y bueno, personas vinculadas referentes del sindicalismo y sin duda esto debe poner nuestra alarma, debe encender nuestra alarma y poner toda la atención. Nosotros en el informe recuperamos algunas señales, algunos indicios, algunos casos emblemáticos que despiertan el interés y la preocupación como algo a observar y seguir monitoreando, ¿no? Ojalá estemos hablando de casos, un episodio aislado, pero bueno, es nuestro deber también como organización mirar estas cuestiones y plantearlas, ¿no? En esto, y recuperando un poco lo que hablamos al principio, reconocer que Uruguay pierde terreno, ¿no? Y sin ánimos de ser fatalistas, esto es una realidad, ¿no? Si miramos los hechos y miramos los datos, bueno, esto está sucediendo. ¿Esto significa que vaya a ser algo muy a largo plazo, que vaya a empeorar? Bueno, esperemos que no. También el detectarlo a tiempo, el señalarlo, en problematizarlo en términos públicos, tiene que ver con poder observar estas dimensiones. Entonces sí, hay situaciones que ya son indiscutibles, inocultables, como el sistema penitenciario. Y quisiera agregar que me parece que si hay algo positivo en la dimensión de la crisis profunda que tiene el sistema penitenciario, es que de alguna manera, al ser tan explícito y tan evidente, hace que todos los actores, sea imposible de negar que está sucediendo y ojalá que esto sea un camino también de señales para generar acuerdos y acciones que intenten mejorarlo. Pero también es cierto que aparecen otros elementos que son
no sé si nuevos, pero por lo menos que aparecen como algo que no se arrastra de manera tan sistemática y que merecen la preocupación y la reflexión profunda, sobre todo para que no se profundice, ¿no? En algunas dimensiones que tienen que ver con la libertad de expresión, que es una agenda muy amplia, ¿no? Y tiene un aspecto también que tiene que ver con la agenda más clásica, que es la libertad de prensa, pero también con una agenda que es más cercana o más reciente, que tiene que ver con el uso de las tecnologías y con Internet, que también tensiona un poco los estándares internacionales y bueno, la regulación en sí misma. Y creo que en el caso que estábamos mencionando de vigilancia de 2 senadores, bueno, es un elemento muy significativo. En esa línea también puedo agregar lo del caso Penades, y pienso en el caso Taroco, ¿no? Que terminó siendo imputado, el exdirector del CONCAR, por colaborar al momento de averiguar y presionar a las víctimas. Ahí estamos hablando de otro ejemplo. No es algo nuevo, o sea, esto había sucedido, pero había dejado de suceder. Quizá por eso lo podemos pensar como algo no estructural, como si lo de las cárceles, claramente es estructural. Pero esto, bueno, sabemos que se investigó opositores, se siguió gente, por lo menos hasta comenzados los 2000. Se trabajó, eso se demostró en el Parlamento, hay un montón de información al respecto, pero eso había dejado de pasar, o por lo menos que sepamos, no sucedió más, habían órdenes explícitas de que esto no iba a volver a suceder. Ahora tenemos a los legisladores investigados, pero también tenemos a un ex jefe de policía que se pidió información, que se lo pidió seguir, tenemos seguimiento a liciales, y no ha caído casi nadie. Sí, en el caso Penades sí, pero en este caso que es netamente político, no ha generado mayor impacto a la interna del Estado, cuando a todas luces sí, esto parece que debería tomarse como, esto es un problemón. No porque es un problema estructural, pero sí porque hay que cortarlo ya, para que no se transforme en algo peor. Si trascendió, si nos enteramos, bueno, eso es algo bueno, dentro de todo es algo bueno. Porque no está todo tan aceitado, no funciona todo tan bien y tiene problemas para su implementación. Pero como dice ella, bueno, acá bajamos un escalón de vuelta. ¿Cómo hacemos para subirlo? Sí, da cuenta del debilitamiento del sistema de garantías, ¿no? Que es un poco también el mensaje que trabajábamos en el informe anterior y que se profundiza en y creo que en el caso Penades, que también tiene muchas puntas, pero sobre todo lo que tiene que ver con la protección de las víctimas, ¿no? Y la intervención en las garantías de una investigación, bueno, sin duda para nosotros es un elemento de preocupación, así como la constatación de que existió vigilancia ilegal a 2 senadores. Entonces, sí, creo que hay que pensar en esa dimensión también de la institucionalidad, que, bueno, sobre la que tanto nos apoyamos, y bueno, cuando presenta algunas señales de debilitamiento, de resquebrajamiento, atenderlas con celeridad. Estamos por entrar en mayo, el mes de la memoria. En ese sentido, nuestro país está en el debe, ¿no? Por ejemplo, saber qué pasa con nuestros desaparecidos, encontrar a los responsables y que paguen por eso. ¿Cómo estamos parados? No es un tema nuevo, es algo que se sigue repitiendo año tras año también, esto, ¿no? No es un tema nuevo y es casi que la génesis de Amnistía Internacional en nuestro país, con la campaña contra la tortura en la década de los 70, que bueno, que después deviene en la creación de la sección ya con la reapertura democrática aquí en Uruguay, así que es un tema que nos toca en el ADN directamente. Y en el informe, bueno, recuperamos algunas cuestiones que tienen que ver con los avances en la justicia, que eso es algo positivo, sobre todo en esa dimensión es lo que venimos dándole seguimiento y viendo algunos avances. Tiene mucho que ver la creación de la Fiscalía Especializada, ¿no? Esto aceleró muchísimo estos procesos de judicialización. Y por otro lado, el debe, ¿no? Cuando hablamos de la impunidad estructural, tiene que ver justamente con la cuestión de contar con más fuentes de información para encontrar a las personas detenidas desaparecidas, ¿no? Y ahí estamos casi que en un punto ciego porque, bueno, no aparecen nuevas fuentes de información y eso bloquea la posibilidad de reorientar o profundizar en el tema de la búsqueda. Así que ahí sí tenemos un debe muy grande. Pero la vez que pasa eso también hay ataques contra Fiscalía, porque hace ese tipo de investigaciones, hay ataques desde el sistema político hacia Fiscalía y tenemos un resurgimiento del discurso negacionista, incluso de
En Uruguay hay presos políticos, porque los presos por delitos de lesa humanidad, hay actores políticos relevantes que tienen prensa, que tienen cargos en el legislativo, que los consideran presos políticos, lo cual a todas luces no lo son. Entonces es como el impulso y su freno, ¿no? Sí. Tipo, avanzamos 2 pasos, retrocedemos 1. En este caso no retrocedimos como en los anteriores, seguimos avanzando, pero de forma muy lenta. Pero bueno, venimos de cuando salimos de la dictadura, de la negación absoluta. En todo este tiempo algo se ha encontrado, se ha abierto, se ha encontrado un poco de verdad. Falta muchísimo. La semana pasada analizamos el último informe del CIPIAB que muestra y refleja un aumento de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. ¿Qué pasa precisamente con esa violencia? ¿Qué pasa con el abuso sexual, con la trata de personas? Yo recuerdo una campaña que decía niñas no madres, por ejemplo, de Amnistía. ¿Dónde estamos parados allí? Bueno, esa campaña sigue y tiene más vigencia que nunca porque Uruguay tiene un problema serio en relación con la violencia a las infancias, a las adolescencias y también con las mujeres, ¿no? De alguna manera hay que como triangular y conectar estos asuntos porque nos están hablando de lo mismo, ¿no? Una sociedad que vulnera derechos y que además en el caso de la violencia sexual en particular hacia niñas y niños, porque también afecta a los niños, afecta más a las niñas pero también a los niños, hay una suerte de cultura del ocultamiento y también de la naturalización de este fenómeno que debería preocuparnos muchísimo más. Los datos del CIPIAB vienen siendo escandalosos, diría, año tras año, vienen creciendo. Las situaciones que aborda, ¿no?, el CIPIAB, que atiende, de hecho, de 2022 a 2023 se registra un aumento del 9%. Siempre decimos que esto puede tener que ver con que la herramienta mejora su capacidad de capturar el fenómeno, esto es cierto, pero de todas formas nos está diciendo que es muy alto. Claro, es muy alto. Y sigue sucediendo. Las cuestiones que tienen que ver con abuso sexual o situaciones de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes se mantienen más o menos en el entorno del 22, del 23%. Y bueno, y con esta campaña, Niñas No Madres, que trabaja sobre poner un poco de luz, visibilizar el embarazo infantil, el embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años, decimos que es la punta del iceberg, ¿no?, que nos muestra una partecita solo de un fenómeno que es mucho más profundo, que tiene que ver con las situaciones de violencia, que son múltiples, no todas refieren a violencia sexual, pero que en general bueno, se van conectando y se van consolidando situaciones cada vez más problemáticas. Y en Uruguay sí hay un problema grande. Creo que con la campaña Niñas No Madres y luego de 3 informes de Amnistía Internacional y con una interlocución interesante también con un equipo que aborda estas situaciones en ACE, podemos decir que hubo avances interesantes, sobre todo en lo que tiene que ver con capturar el fenómeno, ¿no?, en la construcción de los datos. Hoy Uruguay cuenta con un sistema de notificación de los embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años, que no tenía hace 2 años, y eso es un dato importante, porque hoy sabemos que el 50% de los embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años que registra ACE, el 50% son consecuencia de abuso sexual. Claro. Y hay un 16% que no se pudo determinar. Entonces la probabilidad de que sea también por una situación de abuso es alta. Y bueno, y ese dato no lo teníamos exacto para hacer la trazabilidad. Teníamos los datos de estadísticas vitales del Ministerio de Salud, los datos del CIPIAB, pero bueno, no era la misma fuente de información y esa trazabilidad de este embarazo corresponde a una situación. Bueno, hoy lo tenemos y sin duda, bueno, no es la línea de llegada, pero es un asunto muy importante, porque tener mejores elementos para entender el fenómeno y cómo se comporta es muy importante para diseñar las acciones correctas. Entonces, con esto quiero decir que estamos un paso más adelante, no estamos en la línea de llegada, pero sí hay algunos esfuerzos también por, bueno, conectar estas dimensiones también de la violencia de género, de la violencia femicida, ¿no? Y bueno, no hemos registrado tantos casos como en 2022 en relación con la violencia vicaria, con los asesinatos vicarios, ¿no?, de niños, niñas y adolescentes en situaciones de violencia femicida, que sí los hubo en 2022. Tuvimos uno hace un par de semanas en Rivera. Ahora, sí, en 2023 me refiero, ¿no?, que es lo que captura el informe, pero sí, es un fenómeno que Uruguay está atravesando.
sin duda en 2022 hubo un pico allí, pero bueno, hay que empezar a eso, conectar los puntos, ¿no? De alguna manera mirar la violencia, las situaciones de violencia en general hacia niños, niñas y adolescentes siguen creciendo. Sí, un poco hoy Tejo también hablaba de la violencia en general también, ¿no? Lo que está instalado en la sociedad, sí, que obviamente que impacta mucho más en las infancias, ¿no? Claro, bueno, pero eso de la violencia vicaria, por ejemplo, es violencia de género y violencia contra las infancias de la peor forma de producirse, ¿no? Así que ese dato no tenía. ¿Caen en 2023 en relación a 2022? Sí, en 2022 fueron creo que 8 casos, fueron muchísimos, y en este informe no registramos en el 2023. Pero ahora, en 2024, inaugura con una situación dramática, ¿no? Que es la de estos 2 niños. Acá sí se puede ver lo de Penades y cómo empieza el proceso de Penades. Una denuncia de menores contra un senador, alguien muy poderoso, y un ministro del Interior que sale a respaldar claramente al senador. Bueno, y después todo lo que nos enteramos después, ¿no? Todo el aparato parapolicial que se construyó cuando los denunciantes son menores. Es interesante, aparte, mirar el tipo de penas que tienen los abusadores de menores comparados con, por ejemplo, lo que decíamos hoy, las mujeres que hacen microtráfico. Y esa construcción jurídica que tiene esos resultados responde también a un sistema de valores donde este tipo de delitos parece no ser tan importante, porque las penas que tienen son iguales o menores que las otras. Y bueno, eso trasluce mucha cosa. Claro. Ya en el cierre, Tejo, Lucía, es un año muy particular, lo decías vos recién, es un año electoral, ¿no? Se está hablando mucho, en plena campaña. ¿Son optimistas? ¿Tienen expectativa que estos datos, por ejemplo, se metan en la campaña, los tomen algún precandidato o candidato y se pueda transformar en alguna política que logre revertir esto? Tenemos toda la intención de que así sea, para algo. Después que pase es otra historia. El informe, pero sí, debería ser así, ¿no? La vocación de este informe es justamente ser un instrumento, una herramienta para todo público, apta para todo público, pero específicamente está dirigida a quienes toman decisiones, por supuesto. ¿Estás optimista vos? Yo creo que sí, porque lo que decía Lucía, es como lo de las cárceles es inocultable. Creo que el Ministerio del Interior, de hecho, giró su política en el último tiempo. La oposición también lo ve como un problema. Y si bien hay esa suerte de populismo de poner penas y penas y penas, es como discursivo, eso no va a ningún lado y creo que todos los actores lo saben. Hace unos días estuvo acá el fiscal de homicidios, Carlos Negro, y decía precisamente eso, que el aumento de penas en realidad no iba a lograr revertir las cifras de delitos o los episodios que teníamos, ¿no? O sea, no, es que al final estamos llamando a lo más básico, que es una suerte de venganza social, pero que no va a mejorar nuestro futuro y por supuesto no arregla el pasado. Les agradezco mucho a los dos la visita esta noche aquí al lado de. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hacemos una pausa, pero ya seguimos, nos metemos en política. Después de la pausa ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Como lo marca la presentación, hoy es lunes de Cateto Adyacente, aquí en Lado B, de la mano de mi colega Mario Posbe. Lo dije antes de la pausa, política, encuesta, ranking, análisis de candidatos, precandidatos. Se viene un bloque cargadísimo en el cierre de este lunes. ¿Cómo anda, Mario? Uy, cambio de look hoy, ¿qué pasó? Buenas noches, Wilmar, muchas gracias. Buenas noches para la audiencia y Qué para bien toda lo la veo, gente. Muchísimas gracias. Es que también es importante uno volverse atractivo también para la gente. Ajá. Porque en este mundo, y ahora vamos a hablar un poco de eso, en este mundo con tanto entretenimiento, tanta cosa, está bueno cambiar un poco. Está bueno cambiar. E ir demostrando también otras facetas también porque también uno tiene lo suyo, ¿no? Y por queda feo que uno lo diga, pero claro. Sí, claro. no todos tenemos esa posibilidad, Claro. pero para los que la tenemos. Porque usted entiende que la televisión es imagen, además, ¿no? Hay que cuidar eso, Más ¿no? que lo entiendo,
Y sí, lleva a la bueno, práctica, sí, ¿no? claro. Wilmar, Sí. entonces, hoy vamos a hablar de... Hay una frase que se dice mucho que hay que pensar afuera de la caja, ¿no? Sí, sí. Nosotros lo que hacemos ciencia política, lo que amamos la ciencia política, nos referimos a eso, es pensar afuera de la urna. ¿No? Hay que ¿Afuera de la pensar urna? afuera de la urna. Bien. Esa es nuestra caja. Entiendo. Entonces, en ese sentido, nos planteamos lo siguiente. En un momento que hay tanta incertidumbre, te lo hablan todas las encuestadoras, nos cansamos de escuchar a todas las encuestadoras de alguna manera quejarse de que no se sabe cuántos votantes, atajándose, se diría. Hablando de Paraguay, digamos. Y que es lo correcto también, ¿no? Porque entre tanta incertidumbre tampoco vos vas a hacerte responsable, porque si no, no hago encuesta ninguna. Claro, está Si bien. la gente no pone voluntad, ¿qué quiere que haga yo? ¿Querés que te adivine la encuesta? Claro. Bueno, entonces, en ese sentido, es importante pensar qué es lo que está pasando, ¿no, Ajá. Wilmar? Y pensamos, por ejemplo, porque hay muchos candidatos y candidatas, hay mucha, ¿cómo decirlo?, incertidumbre, entonces, ¿cuántas Sí. personas van a votar? Sí. Se vienen los primeros fríos, Sí. eso de alguna manera retrae, va a empezar la Copa América, También. eso también son de alguna manera competencia que va a tener la política. La gente, por otro lado, siente que su voto no es importante, empezó a sentir eso, parece que no siente que un voto es un voto, porque hay que decirlo, un voto es un voto. Un voto es un voto. Un voto, todo voto es importante. Claro. ¿Qué pasa? En esta organización, ¿cómo está organizada la contienda electoral? La gente no siente que su voto sea importante. Y eso, de alguna forma, hay que transformarlo. Los que hacemos ciencia política tenemos que escuchar eso y decir, bueno, ¿cómo cambiamos nosotros para volver a hacerlo atractivo y volverlo a hacerlo interesante para ese votante? Es muy o bueno esa ese votante. dato, ¿eh? Aparte usted sabe que es un insumo muy importante para todos los precandidatos que están luchando por esto, ¿no? Claramente, pero también no es culpa de alguna manera de los candidatos, es también de cómo está organizada la cosa. Y a ese punto es el que vamos a ir. Ah, muy bien. ¿Cómo hacemos competir? Porque acá lo que está pasando, ¿Qué lo está quiero decir pasando? A así, ver, ¿qué está es pasando? que la competencia Sí. no es muy relevante. La competencia no es importante. Ajá. Se le ha perdido interés a la competencia, ¿por qué? Porque se pone a competir competidores con una potencia dispar, con una fuerza dispar. Entiendo. Competidores con mucha fuerza y competidores que no tienen ninguna. Y eso lo tengo que decir así. Ajá. Es decir, vos no podés. Acá hay competidores que son la casa del primer chanchito. Son la casa del primer chanchito. Viene un lobo, lo sopla y se cae. Ajá. Es más, a veces ni siquiera lo sopla el lobo. Abre la puerta, hay corriente de aire y se le cae. Ajá. Y por otro lado, tenés gente que tiene edificios armados de concreto, con buena base, con buenos cimientos, pensados por ingenieros civiles, que aguantan cualquier temporal. No hay lobo que lo tira abajo, ¿no? Exactamente. Entonces, David y Goliat pasó una vez. No podemos organizar una contienda electoral pensando en los Davids y Goliates. Porque ¿cuántas veces los Davises sí. le van a ganar a los Goliates? Una vez. Ajá. Y no fue organizado, fue algo fortuito. Porque yo, organizado, no puedo hacer una contienda entre David y Goliat. ¿Por qué? Porque hay una correlación de fuerza donde David va a caer. Ajá. Y para Goliat tampoco es interesante. Ni para David es interesante, ni para Goliat es interesante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner a David, competir con David y a Goliat con Goliat. Separar a los David de Que los cada Goliat. David pelee. Y eso, miremos, por ejemplo, porque acá también hay que hablar de entretenimiento. Ah. Porque hoy en día la política, en un mundo donde se compite tanto por el entretenimiento y la atención de la gente, ¿por qué no podemos volver la política entretenimiento? Ah, bueno. Fuerte eso, ¿no? Ah, bueno, ahora empezamos. ¿Pero por qué? Porque yo preciso votante. Y si el votante va a estar distraído en TikTok, tiktokeando, o instagrameando, Sí. o tuiteando, Sí. o facebookeando, Entendimos, sí, sí. o... Sí. Y así todo. Y así sucesivamente. O sea, llevar ese- O bordeando, ¿O cómo? o exiliando. No se me ocurrieron otro de redes sociales, pero... Tindereando. ¿se entiende? Tindereando. Tindereando. Me gustó. ¡Apa! Apa, Bueno, apa, le gustó. pero ahí se presenta... Bueno, no voy a entrar en ese... Vio cómo se reaccionó todo detrás. Pero Detrás de ¿por qué, cámara. pero ¿por qué no pensar en un Tinder donde machee el candidato con el votante? Oye, bueno, eso. Bueno, y ¿Por qué es lo claro, que busca el precandidato? Y al final pregunto yo, ¿una votación no es un match? Está bien. Un macheo entre candidato y votante. Es muy o candidato y bueno. votante. Me gustó mucho eso. Porque la atracción es importantísima en todos los casos. Y entonces, y quiero retomar en esto,
Tenemos que volver la contienda y abrevemos de los distintos deportes. Tenemos el fútbol, donde compiten, no se pone a competir un fútbol chacarero con un cuadro de la A, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene sentido, porque nadie va. Claro. Porque va un día y no vas más. Y en boxeo, ¿por qué no el peso Walter con el peso Pluma? Y no, porque él es David Goyán. Claro, el Real Madrid no juega con el Torque. ¿Por qué? Pero no es porque el Torque no quiera ir a jugar. Seguramente jugador del Torque voy como loco a jugar. Ahora, no tiene sentido. Claro. Porque no hay correlación de fuerza. Ajá. Y eso es lo que decimos. Entonces, acá pasa lo mismo. Y vamos a la primera placa para ver cómo vamos a organizar esto. A ver. Tenemos, acá están las elecciones internas y esto lo mostramos como un filtro. Ajá. Acá tenemos cómo viene esto en base a encuestas, ¿no? Tenemos elección interna y posiciones, ¿no? Tenemos Álvaro Delgado un 48%, Yamandú Orsi 47%, Robert Silva 26%, estamos hablando dentro de su partido, no es en general. Es la intención de voto según la encuesta. Ahí va, acá puedo explicar con permiso, ¿no? Posición, equipo, candidato. Encuesta, no, ¿cómo es? Elecciones internas jugadas, elecciones internas perdidas, elecciones internas ganadas, elecciones a presidente perdida. Muy bien. Intención de voto según encuesta. Claro, acá por ejemplo tiene a Cose, ya jugó una y perdió una. Jugó una elección interna jugada y la perdió. Ahí está. Tenemos a Sartori, que también le pasó lo mismo, Vergara lo mismo, ahí y está. después lo demás son todos armó una tabla de posiciones. Ahí armé. Pero acá, cuando se baja Vergara, porque acá vos ves a Viera compitiendo con Delgado o con Robert Silva, acá, a Lima compitiendo con un 2%, compitiendo con Cose, no están haciendo perder el tiempo a todos. No están haciendo perder plata, están haciendo perder interés, porque no tiene ningún tipo de sentido. Está bien. ¿Es culpa de ellos? Sí y no. Sí y no. Entonces, ¿cómo tendría que ser esto? Divisionales. Y vamos adelante. Elecciones internas. Posiciones. Acá descenso. Los puso en la tabla de abajo, los puso esto. Acá descendió Sartori. Ya ellos descendieron por motus propio, ¿no? Claro. Pero hicieron algo honesto. Vergara desciende, Gurmendi, Gandini, Lima y Viera. Ellos descienden. Y pasan a la siguiente, y vamos a la siguiente. Tenemos entonces una elección interna divisional A. La primera divisional A. Delgado, Orsi, Silva, Raffo, Cose, Ojeda. ¿Me va a decir que no es más atractivo? Tiene razón. Que para el votante dice, bueno, pero mi voto entonces puede tener un sentido ahora. Porque yo iba a votar, ponerle a Vergara o iba a votar a Gandini. Que van a jugar el descenso. Que no tiene sentido, no, sin interés. Entonces ahora mi voto tiene importancia. Claro. Porque puedo decir, y ahí viene... La B. Eso es la A, eso es la A. Ahora la B. ¿Por qué compiten? No compiten para presidente. No podés competir para presidente porque no tenés aparato, porque no tenés estructura, porque no tenés plata, porque no tenés experiencia, porque no tenés votos que te acompañen. Ahora, para las departamentales podés. Ahora, para el tercer coso de gobierno, nivel de gobierno podés. Y esto es mucho más atractivo. Y miren cómo está esto, Sartori. Ahora no tenemos encuesta, ¿no? Pero acá también tenemos elecciones departamentales jugadas, lo mismo. Tenemos a Viera con mucho, no importa. Acá tenés otra tabla, pero acá te digo más. A ver. ¿Qué pasa si también tenemos, porque tenemos 2 divisiones profesionales y una amateur? Y acá vamos a la siguiente pantalla. ¿Hay una amateur? Acá descienden, allá Filiola, subía, a Costa y Lara, los votos de Pacheco parece, que van a ser definitorios. Eso vamos a hablar. En otro vamos a hablar de los votos de Pacheco. Me gusta porque de la divisional B usted mandó al descenso. Yo no es que lo mande, bueno, se bien, la realidad lo manda. Y acá aparece la tenemos divisional política amateur. Entonces acá tenemos compitiendo. Y a Filiola, subía, Costa y Lara, los votos de Pacheco, Corbán, una de las precandidatas blancas, sí. González. Una de las Zaida González. Está. Lo conocés vos, Wilmar, porque. Pero no no, y yo, porque nosotros dos lo conocemos porque ustedes son profesionales. Pero entonces, acá tenemos algo más atractivo para ellos. ¿Y a qué pueden aspirar? Al Banco Seguro del Estado, a la CARU, a Salto Grande, Colonización, El Correo. Ojo, son buenos premios. Son buenos premios, pero tienen que competir y hacemos una correlación de fuerza. Ahora, porque yo no te veo a Yafiliola compitiendo con Delgado, es un despropósito para Yafiliola y para Delgado, porque corroe
y porque hace enlentecer la democracia. Ahora, usted con esto quiero decirle y felicitarlo porque hace que todo sea competitivo. Todas las divisionales son competitivas. Punto, pero no lo invento Esta yo. es tremenda, le quiero decir. No lo invento yo. Eso viene siendo demostrado por todas las competencias deportivas que vuelven interesante cualquier competencia. Ajá. Entonces, vos tenés, bueno, con los votos que tenés, no podés ser presidente, no podés ser intendente, podés tener un cargo en el Banco de Seguro del Estado. Bueno, ojo, mire que se mete un salto grande, flor de copa. Bueno, pero por eso, la idea no es un voto castigo. Exacto. Es un muy voto bien. que le sirva, porque va a tener que hacer una estructura. Porque ¿qué le decimos? No te presentes para presidenciales, no. Armate una estructura, hacé experiencia, junta plata, junta lo que quieras, junta lo que vos quieras, junta lobby, hacé, y en otro momento vas a ascender Claro. a la divisional, a Va competir a por la venir, claro. intendencia, y si te va bien, a competir Y por la sabe presidencia. otra cosa importante, que con eso usted generaría que no se bajaran los precandidatos. Y ese es el punto. Pero porque yo veo que tengo un 2% de los votos y viene, yo no me voy a exponer a eso. Y acá el problema no es que uno se exponga, es que los que organizamos esto los estamos exponiendo. Tenemos que cuidar más a nuestros candidatos y candidatas. Hay que cuidarlos más porque así como dicen, no, son todo esto, son todo lo otro. ¿Qué pasa si no tuviéramos candidato y candidata? Qué bárbaro, ¿no? La verdad. Entonces, ¿no los vamos a cuidar? ¿Son malos? Bueno, son los que tenemos. Entonces, cuidémoslo. Queremos tener mejores candidatos y candidatas. Hagamos que compitan, hagamos que se preparen, hagamos que no digan, me bajo. ¿Cómo Claro. te bajas? Bajás, perfecto, fuiste candidato a presidente. Te tiraste, te autopercibiste que podías ser presidente del país. Ahora, te bajás, pasá ni a la amateur. Arrancá De cero, claro. arrancá Claro. en Anfi, no sé cómo el fútbol. En Onfi. Onfi. Está, porque también tiene que... No te digo... Hay que hacer la escalera, está bien, a ganar experiencia hasta llegar a jugar en primera. Pero aparte hay que reconocer las propias capacidades de uno. Porque claro, como Está muy ahora bien es a la eso. Bartola, Está muy ahora bien cada uno hace lo que quiere, cualquiera se puede tener candidato. Esto le quiero decir que Candidato. seguramente en los distintos comandos de campaña están sacando apuntes de esto, ¿sabes? Pero no me extraña, pero aparte, porque no se pueden hablar así. Porque no van a ir a decir vos, uno candidato que tiene mucha Claro. intención de voto, según la encuesta, no va a decirlo vos, no jodas más, que no estás sacando votos, Claro. no jodas más, retirate. De jugar a otro lugar, andamos a jugar a otro Claro, lugar. Pero entonces, si nosotros se lo organizamos, como ingeniería electoral que somos, porque La verdad. también nosotros tenemos una responsabilidad en eso. Y no es porque yo no puedo mañana juntarme con 5 gordos más o 11 gordos más y armar un Claro, campeonato no. y anotarnos y querer jugar la Champions. Claro. Porque para jugar la Champions, primero tengo que sacarme el pasaporte europeo, que no lo tengo que ver si tengo algún familiar que vino y engancho en eso. Después de eso, ver si tengo la plata para pagar la inscripción en la No, Champions, no, que es es tremendo. carísima. Es caro. Después, ponele que los 11 conseguimos la nacionalidad. A su vez conseguimos la plata. Es muy complejo. Después tenemos que entrenar Y jugar bien. y después clasificar en un país para la competencia Yo le internacional. agradezco mucho. Esto ha sido tan interesante, con un nivel de interés tan grande que, por ejemplo, me están diciendo desde el control que dejaron de usar Tinder para empezar a votar esto. Imagínense. Y bueno, eso sí, pero no lo deje. Loco por el Tinder, Armemos son otro Tinder. Armemos otro. El Tinder de la política. La democracia. ¿El Tinder de la democracia? Claro que sí. Con el Tinder de la democracia nos vamos. Le agradezco mucho su visita. Muchas y gracias este informe a vos, Wilmar, porque espectacular. en todos lados puedo decirlo. No. Si bien, por suerte, hoy no me cortaron nada. No vio que no hubo ningún... Y pasó un programa sin que pasara nada. Eso es histórico. Impresionante. Muy lindos lentes. Muchas gracias, a las órdenes. Cuídelos, por favor. Nos vamos con el Tinder de la democracia. Volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chao.